terminal y también del consolidado 2 tiene que ver con la respuesta inmune a los virus, a los hongos y luego veremos también a los parásitos. Para todos. En el caso de esta respuesta inmunitaria, su compañera habló de qué? De un nódulo subcutáneo. Anote para ellos, lo saben, yo sé que lo sabes. No les soples nada más. ¿Qué tipo de respuesta predominará allí? Voy a poner esa alternativa. Tengo miedo. Que no me deje ir, señor Estrada. A F va a ser soy nectar. ¿Qué respuesta es? Las respuestas son de dos tipos: destructivas o conservadoras. ¿Cuáles son las respuestas destructivas? Aquellas que van por el lado del eje del Perú, que incluye el 1 al 17, ¿cierto? Donde hay necrosis, fagocitosis. Y por otro lado está la respuesta del eje del P2, en la cual hay contención, antiinflamación. ¿Cuál es? Hay nódulos. No es granuloma. Puede ser granulomatoso, sería 1. ¿Cierto? El Perú no promueve la formación de granuloma, en este caso es 2. Promueve. ¿Por qué? Porque estos hongos tienen un componente lipídico que actúa como modulador del sistema inmunitario, bloqueando las respuestas TGL1 inflamatorias. Y cuando el sistema inmune tú le bloqueas el brazo TGL, el brazo pro, se expresa el anti. ¿Por qué? Porque existe una regulación negativa. Los factores que promueven el pro bloquean el anti. Si tú bloqueas el pro, el anti queda y sube su respuesta. Por eso que aparece ese tipo de manifestación. ¿Okay? O sea que te está el perdón, ¿cierto? Okay. Ya va una vez. Y seguimos. ¿No viene para ustedes ese hongo? Sí viene. Ese sí viene, ¿no? Sí. Justo que faltaba para mi colección. Igual ya lo estudié. Yo lo expongo. Sí, la verdad que sí. No sé qué voy a hacer. ¿Sí te acuerdas? Está traducido mal. No me acuerdo. No. Alvarado, ¿llegó? Sí. ¿Tienes tu expo de paracoxidio de micosis? ¿Ah? Igual lo tengo hecho. Alvarado, Borna y Asuncioneira. Factores de virulencia y patogenicidad de paracoxidio de micosis. ¿Sí lo tienes? Sí. Pero no lo has cargado. Si por ahí habías puesto, no habías llegado lo que ahora que estás, quiero darte la oportunidad de que nos muestres de la semana anterior. Sí, yo estoy grabando ya. Dime. Lo de paracoxidiomycosis es de la semana pasada. Del anterior. De la 12. De la serie anterior. De la 12. ¿No lo tienes? Sí lo tengo. Entonces, mientras la vas cargando, no voy a prevenir. Vamos a avanzar. Veamos estos
Buenas noches, doctor y compañeros. En nuestra sesión les hablaré sobre factores de violencia y mecanismos de patología de neumocistosis. Bien, neumocistosis pues, es una enfermedad de neumonía conformista, ya que solamente va a dar a pacientes inmunodeprimidos, o sea, pacientes que presentan VIH en la fase de SIDA, también a personas con bastantes enfermedades psicológicas, o también cuando una persona utiliza el uso prolongado de corticoides o inmunosupresores. Bueno, los síntomas de esta neumocistosis pues, es la dificultad para respirar, fiebre persistente, tos seca y fatiga extrema. Bien, en generalidad tenemos que, bueno, este hongo va a pertenecer al virus Ascomycota de la clase Neumocystidioicetes, del orden Neumocystidales de la familia Neumocystitaceae. Este hongo va a ser oportunista, como les había comentado antes, que solamente va a dar a personas inmunodeprimidas, ¿no? Las personas que tienen defensas muy bajas. El sitio principal va a ser entre los alvéolos pulmonares y su transmisión va a ser por vía aérea. Bueno, este hongo no va a crecer en cultivo, no necesita de algún tipo de química o metenamina de plata o también el uso del PCR de lavado de hongos alveolares. Y bien, este hongo pues, va a tener tres formas morfológicas dentro del pulmón, que tenemos la primera que es trofozoito, que va a ser la forma activa que se refiere a los neumocitos, a la prequiste, que es la fase de transcripción y también de maduración, y por último tenemos a la quiste, que es la forma resistente con procesos internos. Bien, en factores de violencia tenemos que este hongo pues, bueno, tiene la micoproteína principal de superficie, también conocida con sus siglas MST, que bueno, es un antígeno principal que bueno, tiene como función de recombinar el campus, que básicamente pues, va a cambiar su forma, su estructura, una vez ya ingresado al pulmón, a los alvéolos, y esto facilita la elevación inmune del hueso. Y también se va a unir con la proteína del surfactante y también amonio. Luego tenemos el beta-glucanos de la pared celular, que básicamente esto va a explorar a los macrófagos y a las células terminales, donde esto va a generar inflamación y daño ocular. Luego tenemos el películas, que esto va a aumentar la capacidad de supervivencia y persistencia del hongo dentro del pulmón. El mecanismo de patogenicidad, bueno, supervisión es por vía aérea, donde van a llegar hacia los alvéolos pulmonares. Luego, pues estos se van a adherir principalmente a los neumocitos tipo 1, y es aquí donde los beta-glucanos del hongo son reconocidos por receptores de huésped como la CR3, la B, la TLR2, que van a estar presentes en los macrófagos. Luego, pues, esta interacción entre estos receptores pues, van a activar a los macrófagos y los linfocitos, así liberando citocinas proinflamatorias como la TNF-alfa, la interleucina 1, la 8 y entre otros. Y esto va a generar un exudado espumoso típico dentro de los alvéolos. Y por último, pues tenemos que el alvéolo se llena de este material espumoso, proteína. Conforme progresa todo esto, pues la hipoxemia empeora y el paciente desarrolla una disnea intensa y fallo respiratorio. Y gracias. ¿Sí le había subido? ¿Qué semana está? 12. Semana 12. Ahí está.
Buenas noches, doctora y compañeros. El día de hoy hablaré sobre lo que es la paradoxidiemicosis. Bueno, en un poco lo que vamos a hacer en generalidad es como mencioné el nombre, paradoxidiemicosis. El agente tráfico de este es el Paradoxidioides brasiliensis, perteneciente a la familia Agelomyces cetacea. El tipo de hongo va a tener dos, ¿no? Lo que va a ser de forma dimórfica, en la cual va a estar la zona ministerial, la cual está a 23 veces en el ambiente, y la evadoriforme 37 en el oeste. Tenemos la distribución que es en América Latina y el reservorio natural siendo extensión locuma, especialmente en lo que van a ser las zonas rurales. Siguiente, por favor. Bueno, factores de riesgo en este caso van a ser 6 puntos importantes, los cuales de la exposición prolongada, lo que va a ser el suelo húmedo, que es más que todo para los trabajadores rurales, porque son los más frecuentes en de acá. De ahí tenemos lo que es el sexo masculino, que es más que todo por el efecto protector de lo que van a hacer los estrógenos en las mujeres, el tabaquismo, que es un aumento de riesgo pulmonar, el consumo excesivo de alcohol, malnutrición y estado de inmunosupresión como el VIH y SIDA. En mecanismos de patogenicidad presentamos 5 puntos. La primera es la del hongo, esta se va a inhalar por las comidas presentes en el ambiente. El cambio de forma en el cual los pulmones van a entrar comúnmente por efecto de la temperatura corporal, se van a convertir en levaduras multigemantes que van a espermatozoides. Tenemos la evasión inmune, la cual va a sobrevivir entre los macrófagos alveolares, evitando su destrucción, su diseminación, la cual se va a propagar por la vía hematogénea, y linfáticas en la mucosa oral, piel, los ganglios linfáticos, aparato digestivo, entre otros, y la inflamación crónica, en la cual el sistema inmune va a formar granulomas para intentar contra a la vez y la respuesta inmune va a ser débil, la enfermedad progresa lentamente y se va a recuperar. Es que me quiero ver. Y bueno, tenemos lo que son los factores de violencias, en el cual tenemos el primer punto, que es el dimorfismo térmico, en la cual la función de este va a poder permitir adaptarse al ambiente y al huevo. Tenemos la levadura multigemante, que va a ser como patógena, permitiendo mayor evasión inmunológica y diseminación. La sobrevivencia macrófagos, la para evitar la destrucción del sistema inmune. La adhesión, la adhesinas, las cuales van a facilitar la adhesión a las células del huésped. La producción de enzimas, las cuales van a degradar los tejidos para facilitar la invasión, en las que van a refugiar las amenazas, y la modulación de la inmunidad, la cual va a inhibir las respuestas tipo TH1 y a favorecer una respuesta TH2 menos efectiva. Justo lo que mencionaba. Doctor, Estos hongos que son subcutáneos o sistémicos tienen sustancias inmunomoduladoras que promueven el mantenimiento del hongo, evitan su destrucción, por lo tanto promueven la respuesta TGLP2 inhibiendo la TGLP1. Y es un comportamiento común que lo vamos a volver a ver en los parásitos, también lo tienen. ¿esto tendría que ser por sustancias presentes en su pared? Exacto, exacto. Sobre todo los alfa-mananos son los que causan ese tipo de modulación. Y en los parásitos, los lipofosfoglucanos. Ya, vamos a mirar, vamos a dejar ese puntito. Interesante. ¿Qué tipo de lesión? Continuamos con... Pero queremos escucharte otra vez. No nos niegues ese gusto. Por favor. O llamo a la tuna, ¿cómo es? Lo prometió Pedrito mis sales por voluntaria y ya, normal, yo salí. Pero
Entonces la agarró conmigo, profe. Voy a hablar yo sobre el hongo Dicosporideo, ¿no? En caso de su tipificación, se clasifica dentro del reino fungi, dentro del filo Basidiomycota, tiene un orden tricosporonales, además de que su género viene a ser el Tricosporum, y entonces de sus especies patogénicas tenemos al D. acai, al D. inquin, al D. ovoides, también al asteroides, al T. mucoides y al Putamen. En el caso de sus factores de virulencia, tenemos al biofilm, que es una forma, tiene una forma biomolecular en catéteres mucosos. También tenemos lo que es las enzimas hidrolíticas, como las proteasas, lipasas, fosfolipasas, que suelen caracterizarse porque degradan los tejidos del huésped, además de también sus adhesinas, como el glucanos o el mana, ¿no? Que permiten su adhesión misma. Y también a la invasión inmune, que pues se realiza porque sobrevive parcialmente a la fagocitosis. También hablamos de su termotolerancia, que crece bien en temperaturas corporales, y también tienen lo que se suelen alterar, ¿no? Se suelen alterar en formas como leotiformes o filamentos según el ambiente en el que se vaya a encontrar la vida. En el caso de sus factores de virulencia, tenemos a las adhesiones, a la adhesión, o también conocida como la colonización, que viene, aquí el hongo se adhiere a la queratina del mismo tallo piloso, que suele ser una infección superficial, además de que puede también ser células epiteliales o endoteliales. También utiliza adhesinas como su superficie, ¿no? para su celular, que son estar ricos en mananos y glucanos, además de que también estas moléculas facilitan lo que es la unión de las proteínas de Wesker, como las fibrocarбolinas y el colágeno. La segunda tenemos como información de las hifas y también de las pseudófilas, que se caracterizan porque son adheridos, ¿no? al hongo, que desarrolla su función de las hifas verdaderas, lo que permite la invadida de los sustratos córneos o los tejidos profundos. También tenemos que esta se caracteriza por resistir las defensas del flujo epitelial, como lo que es la fagocitosis. Como tercero tenemos a la producción de enzimas extracelulares, que suelen ser los factores de virulencia, como el Tricosporicus A, que va a secretar lo que son diversas enzimas, ¿no? que van a neutralizar y degradar los componentes del huésped, en el huésped. La queratinatasa también degrada la queratina del cabello y de la piel. También tenemos lo que es a las proteasas lipasas, a las fosfolipasas que dañan la membrana celular y facilitan la invasión tisular en este caso. También tenemos a la beta-glucosidasos y las acciones N-acetilcoliacetiloticacinidasa, que modifican la pared del hongo para evadir el sistema inmunológico. En el caso de la invasión por el sistema inmunitario, tenemos que produce bioclínicas resistentes a fagocitosis o antifúngicos y van a liberar a mananao o glucano soluble, que infectan, ¿no? Interfieren con la activación del complemento. Luego tenemos lo que es la diseminación sistémica, que en el caso de pacientes inmunodeprimidos, las hifas pueden ingresar al torrente sanguíneo y adherirse al endotelio vascular y causar microaberturas o lesiones necróticas. Luego tenemos lo que es la respuesta inflamatoria del huésped, que puede ser ya una inducción, una respuesta más que nada granulomatosa o supurativa, con infiltración en neutrófilos y macrófagos. Y también la destrucción tisular, que se debe a la acción combinada del hongo y la respuesta inflamatoria del huésped.
No me acordaba. Pero lo has hecho bien, ya está hecho. Un punto más para ti. Yo dije, La siguiente sí te queda. sí, doctor. Dime. Pero que sí. ¿Qué pasa? Y eso hace que se complique un poco. Milena ha venido solo. Saboreado. Jazmín, ¿está? Tampoco. Vázquez Carranza. Ya llegará para enero. No hay problema. Está bien. Con 6 se abre, así que. Obvio. Bueno, ya que no quieren hablar ustedes, hablaré yo. Ya que se votan. Lo aló tiene que ser el primero. Ya me pedirán exponer propio. No, no digas. Han herido mi corazoncito. Tú has expuesto mal problema. Aunque no tienes que aclarar contigo. Bien. Eso. Último capítulo del curso para psicología. Penúltima clase, ya se van a librar. Vamos a hablar un poquito acerca de los mecanismos de patogenicidad en general de los parásitos. ¿Ya? ¿Por qué son importantes en su estudio? En principio, los parásitos tienen muy desarrollado el aparato reproductor. Eso significa que pueden reproducirse con facilidad y su capacidad de infección e infestación es brutal. Por mencionar un dato, aquel que nos exponga de Ascaris lumbricoides probablemente nos diga que una hembra de Ascaris lumbricoides puede producir hasta 200.000 huevos por día. 200.000 huevos es, imagínate, una persona que dé a luz a 200.000 bebés en un día. Es una capacidad enorme. Y eso sucede no solamente con los gusanos, sino también sucede con los protistas, dado que se pueden dividir la mayoría de ellos de forma sexual, fisión binaria, o en el caso de los esporozoos, como por ejemplo Plasmodium, que tienen procesos de división sexual y asexual, y justamente en la reproducción asexual es donde logran formar de una sola célula los merozoides, por ejemplo, hasta 16 células. Y eso tiene un efecto multiplicador grande. Lo otro, porque se estudian, es por el impacto en la salud pública. Si tienen esa capacidad de reproducción, es fácil que se disemine en una población.
Estos parásitos, desde el punto de vista celular, se clasifican en una sola célula y varias células. Los de una sola célula los conocemos como protozoos o protistas, los de varias células, los helmintos o metazoos. Los protistas ya los vimos la semana pasada, en la exposición que hubo virtual, se clasifican de acuerdo a su medio de locomoción. Entonces tenemos aquellos protistas que se mueven a través de prolongaciones citoplasmáticas, que vienen hacia los pseudópodos, están las amebas allí. Están aquellos que se mueven a través de estructuras flagelares, los flagelados, son varios también. Están aquellos que se mueven a través de cilios, prácticamente es uno, el patógeno humano, que es Bacillus coli. Y aquellos que no tienen movimiento propio, por lo menos en gran parte de su estadio, pero que suelen ser intracelulares, como Plasmodium, por ejemplo, que invade en parte de su ciclo el eritrocito y en otra parte de su ciclo el hepatocito. Tiene esas dos células objetivas. En el caso de los helmintos, estos son pues gusanos, que además se reproducen a partir de huevos, por lo general. Casi todos son por huevos. Y los huevos de estos gusanos, como habrán podido observar en el laboratorio, deben haber visto los pools de parásitos que tenemos, tienen diferentes formas. Y son prácticamente inconfundibles entre ellos. De hecho, su identificación se basa en la observación de los huevos. Por ejemplo, observar el huevo de Trichuris trichura, el gusano látigo, un huevo que tiene una forma alargada, en forma de limón, le dicen, o de balón de fútbol americano, con dos aberturas operculadas cubiertas por un tapón mucoso, es único. No hay otro parásito humano que tenga ese mismo tipo de huevo. Entonces, lo podemos identificar a partir de allí. Estos helmintos se subclasifican en dos grandes grupos. Aquellos gusanos de sección cilíndrica, como si fuesen, pues, qué sé yo, los macarrones redondos. Y aquellos gusanos que son acintados, como las cintas métricas, como los peluchitos, alargaditos. Aquellos gusanos que son cilíndricos se denominan también nemátodos o nematelmintos. Los nemátodos, en general, casi todos, excepto uno o dos, son gusanos que se reproducen por huevos y que tienen sexo diferenciado. O sea, hay un macho y una hembra. Y siempre el macho es más chiquito que la hembra es más grande. De esos dos gusanos, más de la mitad de su cuerpo, lo veremos en áscaris y demás, más de la mitad de su cuerpo adulto está ocupado por el aparato reproductor. Y tienen suprimidos muchos de los aparatos respiratorios, no tienen, cardiovascular tampoco, tienen un rudimento de aparato digestivo, respiran más por absorción, pero están dedicados a la reproducción, por eso es que tienen ese desarrollo. En el caso de los platelmintos hay dos subclases: los gusanos planos de varios segmentos, llamados también cestodos, que pueden ser chiquitos, como Hymenopus diminuta o nani, que miden pocos centímetros, hasta gusanos que miden varios metros, como las tenias, por ejemplo. Tenia solium, que puede llegar a medir pues entre 7 y 8 metros. Tenia saginata, que es un poquito más grande, 9-10 metros, o Diphyllobotrium, la tenia del pescado, que logra medir hasta 14 metros. Y esos son los cestodos. Tienen una estructura desarrollada en su de fijación, que puede ser una ventosa, puede ser una estructura suctoria para adherirse a la pared intestinal y evitar ser desplazados. Y por último están los tremátodos, que son gusanos aplanados también, pero de un solo segmento. Ambos, tremátodos y cestodos, comparten la característica de ser hermafroditas, es decir, dentro de la misma estructura coexiste parte de macho con los testículos y el conducto que conduce el esperma, y la parte de la hembra que contiene pues los ovarios y el útero, donde se van a crear los huevos. Ahora, ¿qué causa los parásitos o cuáles son los efectos de la parasitosis en los diferentes órganos?
Cuando hablamos de efectos, estamos hablando de mecanismos de patogenicidad. Estos mecanismos de patogenicidad son variados. Creo que son en conjunto 5 o 6. Por ejemplo, el mecanismo de acción exfoliatriz o sustractor. Mediante este mecanismo, el parásito toma, roba, extrae, sustrae, arrebata nutrientes del hospedero. Si el parásito se encuentra en la luz intestinal, tomará, por ejemplo, como la tenia, los nutrientes directamente del tracto intestinal. Pero hay parásitos como las uncinarias, aquel que nos habla de Ankylostoma y de Mercator. Ese parásito se adhiere a la mucosa intestinal y empieza a succionar sangre, lo mismo que Trichuris trichum. Tienen mecanismos para tomar nutrientes. Aquellos parásitos que crecen en sangre, como por ejemplo Plasmodium, se alimentan de los nutrientes que están dentro de los hematíes, por eso parte de su ciclo ocurre allí. Ese mecanismo de acción exfoliatriz está dirigido ¿a qué? Está dirigido a nutrirse, buscar los elementos de nutrición. Luego está el mecanismo de acción traumática, mediante el cual el parásito destruye. ¿Cómo puede destruir un parásito? Es más grande que el virus, que la bacteria y que el hongo. Mucho más grande. Muchos de ellos son no fagocitables, ni el macrófago alcanza a comerlos, son muy grandes. Destruyen a través de mecanismos enzimáticos. Los parásitos tienen buenos mecanismos enzimáticos, que son fosfolipasas, DNasas, colagenasas, hialuronidasas, enzimas dirigidas a destruir no solo membranas celulares, sino también tejido conectivo. ¿Qué otro tipo de acción traumática tiene el parásito? Suele atravesar membranas. Aquellos que nos hablen de Ascaris nos hablarán, por ejemplo, del ciclo del oso. Cómo es que el parásito ingresa como huevo, llega al intestino como larva, pasa la circulación, llega a los pulmones, atraviesa la membrana alveolo-capilar, la rompe y luego asciende por los bronquios hasta llegar a la faringe y ser deglutido para alcanzar la forma adulta finalmente en el intestino. Ese es un ciclo donde el parásito logra romper varias membranas. O, por ejemplo, el que nos hable de anisakis. El anisakis, para el cual nosotros somos hospederos accidentales, tenemos la mala suerte de comerlo en el ceviche cuando nos toca, ese gusano, ese parásito, no es de humano, es un parásito de pez grande inclusive, de pez de los últimos eslabones de cadena alimenticia marinos, peces grandes. Y que cuando llega a nosotros, al no ser nosotros su hospedero, no logra desarrollar su fase adulta y busca salir. Y como ingresa por vía oral, su forma de salir es perforar las membranas, todas las capas del tracto digestivo. Si está en el estómago, se fijará la mucosa gástrica y buscará romperlo. Y esa es parte de su manifestación clínica, porque produce dolor intenso. Y hay que encontrarlo, porque si no lo encuentras, termina perforando el estómago o el intestino, si logra pasar allí. Su tratamiento es sacarlo. ¿Ok? O podríamos mencionar también en la acción traumática la acción destructiva de entamoeba histolítica y su famosa lesión en cuello de matraz o botón de camisa. A través de mecanismos enzimáticos produce ese tipo de lesión. O podríamos mencionar las lesiones ulcerativas que produce el Bacterium coli en la mucosa colónica. Esos son los ejemplos de mecanismos de acción. Acción obstructiva mecánica. Ahí es un ejemplo grosero. Ascaris lumbricoides obstruyendo el tracto gastrointestinal, particularmente el intestino delgado, un segmento de yeyuno. ¿Por qué se produce esto? Porque hay una hiperinfestación. Los gusanos quieren pasar todos al mismo tiempo por un lugar, no logran pasar, se forma una bola y al formarse la bola, la mucosa intestinal es protruida y el intestino deja de moverse. Se produce una parálisis intestinal.
Eso se convierte en un abdomen quirúrgico, hay que entrar a operar. Abres, buscas el asa intestinal, cortas los pedazos necrosados, la mucosa intestinal es muy friable, al mínimo trauma se necrosa, entonces hay que cortar, pero generalmente 1 metro es el corte, porque se afecta el centro, pero no desde ahí, sino mucho más alejado para que pueda cicatrizar el tejido sano, el tejido que está medio enfermo ya no. Y luego haces el empate o haces una fístula hacia afuera, ya tiene el tratamiento quirúrgico. Pero sacas los gusanos, ahí se ven, por ejemplo, ¿no? Los espaguetis en su salsa boloñesa. Ese es el ejemplo de mecanismo de acción obstructivo. Pero podríamos hablar también del mecanismo de acción obstructivo que producen las filarias, sobre todo las filarias linfáticas, la Buchereria Bancroft, que se desarrolla en los vasos linfáticos produciendo enlentecimiento del flujo linfático y edema, finalmente. La elefantiasis es la expresión clínica de las piernas o los miembros afectados que se engruesan. O podríamos hablar de la acción obstructiva mecánica que tiene Giardia duodenalis, la cual se une con su disco subtorio, la superficie intestinal, tapizándola como si fuese una alfombra, impidiendo la absorción de nutrientes. Pues eso también es acción obstructiva, porque obstruye el flujo de nutrientes. En el caso de la acción tóxica, no encontré otro dibujo que poner, por eso puse a la araña. Y la araña es un ectoparásito, o sea, también se considera un parásito externo. Pero en los ejemplos sí podríamos mencionar a las toxinas que produce la antaumebistolítica o las toxinas que produce Plasmodium, que tienen acción lítica en ciertos grupos de células, en el caso de antaumebistolítica, en el enterocito y en las células productoras de moco, y en el caso de Plasmodium, en el eritrocito. También se consideran ectoparásitos las pulgas, las garrapatas, los piojos, los chinches, los triatominos, los mosquitos, los zancudos, las arañas, los escorpiones, las avispas y las abejas. Porque eventualmente pueden tomar contacto con nosotros y sus productos suelen desencadenar toxicidad que puede ser alérgica o no. El mecanismo de acción inmunoalérgico, que es otro tipo de acción. Por lo general, los productos del parásito, generalmente proteína, desencadena respuesta inmunitaria de hipersensibilidad en un gran grupo de población. ¿Por qué? Porque es una proteína a la cual nosotros no estamos habituados y eso despierta respuesta inmune de tipo TGLP2 con estímulo de citoquinas, interleuquina 4, 113 y que van a estimular sobre todo al eosinófilo, al mastocito y al basófilo. Entonces, la interleuquina 4 del TGLP2 lo que hace es influenciar en la diferenciación del linfocito B para que se produzca inmunoglobulina E, que es la inmunoglobulina de las alergias. Esa inmunoglobulina E unida al alergeno, a la proteína parasitaria, luego reconocida por los receptores de inmunoglobulina E de las células que tienen gránulos, eosinófilo, basófilo y mastocito, ocasionan liberación de productos alergenos. Entonces tienen los abones, tienen las lesiones eritematosas que se producen, que pueden ser leves o pueden ser anafilaxia también, con cierre de glotis incluido, insuficiencia respiratoria aguda. Y lo que siempre señalamos desde la primera clase, ¿no? El concepto de infección y enfermedad que son distintos. Decir que la persona está infectada implica decir que el microbio llegó al organismo, colonizó, se reprodujo, pero no hubo manifestaciones clínicas porque no causó daño en él. El parásito perfecto hace eso, no afecta al hospedero, no despierta respuesta inmune, por lo tanto nunca va a ser atacado. Pero cuando ocurre el ataque por parte de los factores de virulencia del parásito, generalmente en busca de comida, sí desencadena respuesta inmunitaria y eso se conoce como enfermedad. Ahora, ¿por qué vuelvo a hacer la diferenciación en este tipo de microbios? Porque muchos de los parásitos pueden tener reservorios en nosotros, o sea, podemos tener el parásito sin necesidad de tener manifestaciones clínicas asociadas.
pero nos comportamos como portadores, podemos seguir contagiando. La enfermedad es variada, va a depender del tipo de tejido en el cual se desarrolla el parásito, puede ser intestinal, generalmente hay diarrea, o estreñimiento, o las dos. Puede ser hemático, hay lisis del hematíe, anemia. Puede ser tisular, se forman quistes en los tejidos o nidos de células, como sucede por ejemplo con, ¿cómo se llama?, Trichinella spiralis. O puede afectar también la piel, como vemos aquí, el síndrome de larva migrante, que alguien nos explicará. Toxocara y una especie de anquilostoma, el brasiliensis. Produce el síndrome de larva migrante, donde la larva ingresa a través de la piel sana y busca migrar hacia el intestino, pero no lo logra porque no tiene factores de virulencia para llegar hasta aquí y muere en el trayecto. El parásito, curiosamente, y eso lo van a ver en sus revisiones, no suele desencadenar respuesta inmune alérgica cuando está vivo, sino cuando está muerto. ¿Por qué? Porque ese es el momento en el cual las proteínas parasitarias se diseminan. Por eso es que no conviene matarlo. Así que, de todos los microbios que hemos estudiado, los que mejor desarrollan esa interacción de parasitosis son justamente los parásitos. Y de ellos, más que los protistas, los helmintos. Porque deben haber visto que esos helmintos pueden vivir en nosotros durante años. Clínicamente hay varias formas de clasificar a las parasitosis. Por ejemplo, de acuerdo a la morfología, si es por protistas, las protozosis, si es por helmintos, las helmintiasis. Por artrópodos también, los artrópodos se consideran ectoparásitos. Según el grado de parasitismo, aquellos parásitos que solamente vienen a comer o a cumplir parte de su ciclo de vida son los temporales o facultativos. Y aquellos parásitos que deben cumplir todo su ciclo de vida en el hospedero son los parásitos definitivos. Según su topografía, si están en tejidos o cavidades son endoparásitos, si están por fuera, parasitando piel y pelo, fundamentalmente, porque puede ser cabello, vello púbico, vello axilar, vello corporal, los piojos están ahí, se llaman ectoparásitos. Pero la clasificación que nosotros usamos, y así es como está diseñado el curso, es la clasificación de localización anatómica. La semana pasada empezamos a estudiar a los enteroparásitos. Hablamos de las amebas, que eran intestinales, hablamos de algunos flagelados intestinales también, hablamos de los ciliados y hablamos de los inmóviles esporozoos, Cryptosporidium, que son intestinales. Pero también existen parásitos hemáticos, aquellos que van a diseminarse o van a cumplir parte de su ciclo en sangre, Trypanosoma cruzi, Plasmodium, Babesia, entre ellos. Hay parásitos que cumplen su ciclo en el tejido. Por ejemplo, aquí, el mismo Trypanosoma cruzi tiene una parte de desarrollo tisular. Ingresa como flagelado, pero luego se va al tejido. Y allí desarrolla una forma no flagelada y que tiene un tiempo de vida bastante largo, los famosos nidos de amastigotes, que son los que estamos viendo en ese tejido. Músculo liso, que terminan afectando además el plexo mientérico y causan dilatación del colon, megacolon, dilatación de esófago, megaesófago, dilatación de músculo cardíaco y hay crecimiento cardíaco con insuficiencia asociada. Y los secos nuevamente, bonitas las pulgas, piojos y demás. Los cambios que se producen a nivel tisular tienen dos extremos. El más leve es la inflamación, con la liberación de citoquinas ya conocidas, cambios a nivel de la permeabilidad vascular, etc. Y de allí los parásitos pueden causar todos estos efectos, desde producir tromboembolia, anemia, hemorragia, trastornos circulatorios, del crecimiento, hasta llegar a producir necrosis, que es el grado extremo de la afectación parasitaria. Hemos visto algunos parásitos que causan necrosis, por ejemplo, la entamoebistolitis.
¿Cómo se transmite? Bueno, con respecto a la transmisión, si se trata de parásitos hemáticos, parásitos de sangre, por lo general es a través de picadura de insectos, o sea, vectores biológicos. Si se trata de parásitos de tipo tisular, histoparásitos, por lo general es a través de la ingesta de comida contaminada. Si se trata de parásitos externos es por contacto. Pero si se trata de parásitos intestinales, sí tiene varios mecanismos. Y es justamente lo que vamos a ver. ¿Cómo se transmiten los enteroparásitos? Puede ser por fecalismo. ¿Qué cosa es fecalismo? Comer comida contaminada con heces. Heces que pueden provenir de las manos de la persona infectada, que justo fue al baño, no se lavó y ahí cargó los huevos o se rascó lo que no debía rascarse y ahí están los huevecillos y prepara la comida, por ejemplo, ¿no? De cualquier tipo de alimento. No, la cancha se cosa. O puede ser también que el lugar donde se desarrolla la parasitosis no tiene servicios de salubridad, no hay alcantarillado. Entonces las excretas generalmente se depositan cerca de las fuentes de agua, cerca de ríos, lagunas. Y a partir de ahí ocurre la diseminación porque esa agua discurre, viaja. Y con esa agua se riegan las verduras, las frutas algunas, con esa agua se cocinan, con esa agua se lava la ropa y con esa agua se bañan también. Pues por ahí también se disemina. La otra es el carnivorismo. Aunque nosotros no somos de comer carne cruda, no somos carnívoros, no somos omnívoros. Así que la carne la cocinamos. Sin embargo, existen algunos platillos en donde la carne se consume pues cruda o casi cruda, pescado. Y también algunas carnes, sobre todo aquellos que les gusta el famoso término medio o a la inglesa, la heroína y chorreada. ¿Qué sucede con algunos parásitos? Cuando los cortes de carne son muy gruesos, la temperatura no llega hasta la estructura parasitaria quística sobre todo, y la larva del parásito no muere y la ingiere tranquilamente. Vamos a ver, por ejemplo, en los casos de ceviche, de los famosos maquis, donde usan los pescados laminados. No significa que todo tenga. De hecho, el 99% no tiene, pero el 1% sí. ¿Quién quiere ese 1%? La comida bien cocinada. El ciclo ano-mano-boca es similar al fecalismo, solo que aquí hay las manos, el punto de partida. Lo vamos a ver, por ejemplo, en el Enterobius vermicularis. El oxiuro, el gusano hembra del oxiuro, pone los huevos en el margen anal, en las noches. Secreta una sustancia pegajosa, un azúcar, y pega sus huevos ahí. Y eso produce prurito. Entonces la persona infectada suele rascarse. Y esos huevos son tan delgados que flotan en el aire. Entonces hay varias formas de contagiarse. Ya sea con las manos, se rascan, no están durmiendo, pica y rascan ahí. Luego se levantan, comen su pancito, su cancha, ¿no? Lo que sea. Se contaminan. O al levantarse, lo primero que hacen es sacudir la cama. Entonces todos los huevos flotan y los que están pasando por ahí, y los huevos entran, sí, entran por vía respiratoria, llegan al moco y luego se degluten y el ciclo de vida se cumple. Ahora, ¿pueden ingresar por la piel? Sí, por la piel sana. Por la piel sana pueden ingresar. Las larvas filariformes, por ejemplo, pueden ingresar por la piel sana de las personas. Es más, pueden ingresar por la parte gruesa de la piel, que es la plana, si es que tomamos contacto con lugares donde hay ese tipo de parásitos. ¿Por qué las parasitosis se diseminan tan rápido? Medidas de higiene es lo fundamental. Antes de la pandemia, antes del COVID, la incidencia de parásitos en mi hospital, de las muestras que nos traían, el 30% o más eran positivas. De cada 100 muestras, 30 eran positivas para diferentes parásitos. Ahora la incidencia no pasa del 5%.
¿Por qué? ¿Que acaso los parásitos ya no existen? Ahora la gente se lava las manos. O sea, ha sido tanta la concientización de lavarse las manos y lavar los alimentos que ahora se hace. Y sí, y ya ha bajado. Pero obviamente eso tiende a olvidarse en el tiempo. Y volverán otra vez las parasitosis a subir en la incidencia. Ahora, ¿qué pasa con los parásitos intestinales? Que cuando uno los adquiere, a diferencia de lo que ocurre con los virus, con las bacterias, a veces como somos, no generas memoria protectora. O sea, generas memoria sí, pero no significa que no te pueda volver a contagiar. O sea, puedes tener 1000 veces el mismo parásito. No hay forma de, ¿no? Salvo que sí tengas cuidado pues, en la ingesta. En el caso de los enteroparásitos, eso sí, tomen bastante cuidado, porque por ahí pregunto siempre. No todos son de intestino delgado, algunos son de intestino grueso y otros son solo de intestino grueso, no tienen nada que ver con el delgado. Esa partecita tan simple es la pregunta y la respuesta que yo quiero que entiendan. Nada más allá de la molécula que interesa, esa partecita. A ver, ya está. ¿Qué sintomatología causan los enteroparásitos? Bueno, eso va a depender. Buenas noches. Detrás, mira. Bienvenida. Asiento. No te preocupes. ¿Qué sintomatología despiertan los parásitos intestinales? Hay dos grupos de síntomas, los síntomas generales y los síntomas específicos. En los síntomas generales, esos que pueden parecer cualquier otra cosa, pero forman parte de la manifestación parasitaria, tenemos a las alteraciones del apetito. O sea, poco apetito, hiporexia, o mucho apetito, hiperexia, porque hay de los dos. Personas parasitadas que tienen mucho apetito, personas parasitadas que tienen poco apetito, o que lo manifiestan de manera cíclica. A veces tienen mucha hambre y a veces no. Lo que es común a varios trastornos, no es exclusivo de las parasitosis, por eso son síntomas generales. Pero lo que sí induce a pensar en parasitosis son las aberraciones del apetito, o sea, comer aquello que normalmente no es comida. Por ejemplo, la tierra, comer tierra, la geofagia, la pica. Ese es un reflejo primitivo. Deben haber visto en sus documentales, o deben haber escuchado de repente que hay algunos animales que lamen piedras o comen tierra, porque buscan ciertos minerales que sus nutrientes normales no les dan. Y ellos, ¿cómo saben? Si no son nutricionistas, es instinto de conservación. La naturaleza sabe. En el caso del humano, cuando tiene anemia ferropénica, hay carencia de hierro. El hierro es el cuarto elemento más abundante en la naturaleza. Después del silicio, el oxígeno, el nitrógeno y el hierro. ¿Y dónde está? En la tierra, en forma de sales de hierro. Entonces, por eso es que se consume. Instintivamente se consume. Tiene esas ganas de comer tierra porque le falta hierro. Otros síntomas: disminución de peso corporal. Si no comes, bajas de peso, lo que no significa que sea un tratamiento para el sobrepeso. ¿Quién quiere infectarse? ¿Ah? Si no comes a la hora también, todo el No, por supuesto, claro que sí. Ya es hora de cenar, si no. No, más que todo El desayuno es más importante. Así es. Hay un refrán antiguo que dice: desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo. Otros síntomas. Otros síntomas: cansancio, somnolencia, astenia, ganas de no hacer nada, así como a veces están en la clase. No vaya a ser que estén con parasitosis, chicos, háganse cuidado. Síntomas digestivos, estos sí van enfocados al tracto gastrointestinal justamente. Alteraciones del tránsito, o más rápido, diarrea, o más lento, estreñimiento. Puede haber de los dos. No siempre es diarrea, a veces hay estreñimiento también. Dolor abdominal, el segundo síntoma más referido en las parasitosis. Un dolor abdominal que no está localizado, o sea, no es que duele todo,
Pero es un dolor tolerable, es un dolor que no tiene mayor repercusión, pero duele, fastidioso. Luego está el primer síntoma que se refiere, el meteorismo, las flatulencias, ¿no? Los flatos de mal olor, esos que matan hasta las moscas, ¿no? Que son frecuentes en las personas. ¿Por qué? ¿Por qué habrá flatulencias en las personas parasitadas? Porque los parásitos alteran la composición de la microbiota, lo que hace que predominen los anaerobios y también y sobre todo las bacterias que producen metano y las arqueas que producen metano. Entonces el metano es el que le da el olorcito característico a los platos. Las complicaciones quirúrgicas, que felizmente son raras, no es frecuente encontrar ese tipo de función intestinal, es bien raro, pero puede encontrarse. Y los síntomas psíquicos y nerviosos, dentro de los cuales está el bruxismo, o sea, el rechinar de los dientes, que se observa sobre todo en la noche, cuando está dormido el paciente o el niño, por lo menos, porque es el niño que se ve, suele frotar sus dientes estando dormido, rechinan los dientes. Eso conduce a desgaste del borde dental y todo, pero es secundario a hiperactividad intestinal en el sueño, que es donde el parásito se está moviendo y causa el reflejo de la masticación. O también están los síntomas nerviosos, anorexia, insomnio. Produce insomnio, o sea, les quita el sueño. ¿Bien? También describen ansiedad y otras cosas más. Y los síntomas alérgicos, ya para cerrar esta partecita, ¿no? Donde aparecen lesiones cutáneas, se eleva, cuando se hacen los controles en el hemograma, se elevan los eosinófilos característicos de parasitosis por la inmunoglobulina E, y el síntoma que hace que la mamá lleve al médico al hijito pensando que tiene gusanito, es el rascarse, así es, ahí la niñita no puede decir más cosas, rascarse, ¿no? Exacto. Muy bien, el ociote, ese es el clásico parásito. Muy bien, ahora sí, ya hablé mucho, pues lo malo, mi radio de nacer, esto de ustedes. Muchas gracias. Así que como ya hay traumas. los traumas no van a comer ceviche. Ni mucho menos tallerín. Entonces, como ya llegó nuestra amiga Milena, la vamos a invitar a pasar para que exponga esa última parte. Creo que ya solo nos falta geotricosis y basidiomicosis. ¿Lo tienen en su lista? ¿No les he dado la lista de los hongos? Sí, les he dado. No, sí, Esos no están. Pero estos no están, ¿cierto? Bueno, pasamos a los parásitos, a perder el tiempo de más. Si no, nos vamos a ir a las 11, pues no terminamos, nos vamos hasta la hora. Vamos a empezar con Ascaris, ¿sí? Pero tú pusiste la semana pasada, entonces otra persona. La oportunidad. Jazmín no está. Voy a llevar. No ha llegado Jazmín.